Bienvenidos hoy, 25 de junio de 2022, desde la ciudad de Panamá. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Tenemos esta tarde con nosotros una enseñanza espiritual con el título Entendimiento en el Espíritu por nuestra líder Gloricel Morales de Lorenzana. Bienvenidos a todos. Bienvenida Gloricel. Gracias, Maribel. Buenas tardes a todos. Es un tema sumamente importante para la vida de un cristiano, porque puede mejorar mucho la conexión de cada uno de ustedes con Jesucristo. Cuando uno empieza los procesos del cristianismo, uno no entiende bien cómo va a lograr recibir de parte de Dios esa conexión que pueda guiarme, aconsejarme, llevarme de la mano de Dios. Yo busqué una cita bíblica que abarcara todo aquello que quiero tocar dentro del entendimiento en el espíritu, y voy a ir desarrollando luego que Maribel me empiece a leer la cita bíblica que le di, la principal de todo, y vamos a ir viendo la importancia de tener ese don especial del entendimiento en el espíritu. Maribel, quiero que por favor me leas primero de Corintios 14, los versículos que te di. Ok. Todo lo de primero de Corintios 14. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El título dice, el hablar en lenguas. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque al que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero para que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interpreten para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Dice del 11 al 14. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y dice del 18 al 20, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Amén. Amén. Gracias, Maribel. Ya creo
que por lo menos tienen una breve entendimiento de lo que significa entendimiento en el espíritu, valga la redundancia del entendimiento, conocer, revelarse el Señor en nuestras vidas. Cuando me convierto yo al cristianismo hace más de 20 años, me llama mucho la atención un comentario que me hace una persona que me conoce y me dice: fulano de tal me preguntó si tú hablabas en lenguas. Entonces, ella le contestó que sí, porque en algunas ocasiones de mi vida yo he hablado en lenguas. Es una situación espiritual mía en lo personal, donde puedo percibir la presencia del Señor, pero no necesariamente todos van a entender lo que la lengua significa. Quiero retroceder un poquito y hacer breve comentario de que cuando mi guía espiritual que el Señor pone en mi camino, Enriqueta Charles, ella tenía un don muy especial de lenguas. ¿Cuál era el don especial de lenguas de ella? Que ella profetizaba en lenguas y rompía maldiciones a través de la lengua de X persona que necesitara una liberación en ese momento. O sea que hay varias formas en que el Señor usa el don de lenguas, pero no necesariamente el don de lenguas va a ser una bendición para todos los que van a escuchar, sino más bien va a ser una bendición especial para la persona que está hablando en lenguas en ese momento, porque se va a edificar. Eso es lo que significa cuando uno habla en don de lenguas. Inicialmente hay una manifestación de edificarme yo como ser humano, porque el Espíritu de Dios se ha posesionado sobre mi vida y ha permitido que yo pueda recibir de Él, aunque yo no pueda entenderlo en lo natural. Entonces, dice Pablo en la cita bíblica, es bueno que hablen en lenguas, porque yo también hablo en lenguas, pero mejor es hablar 5 palabras en el entendimiento del Espíritu y poder yo transmitir revelación y conocimiento a las personas que están conmigo compartiendo o enseñándoles yo. Entonces ya creo que queda inicialmente establecido que entendimiento en el Espíritu es mi conexión directa con el Señor para poder escuchar lo que Él me dice y poder tener profecía o revelación o poder tener una palabra que pueda ayudar a otra persona a crecer, a mantenerse o buscar la manera de poder lograr mejores oportunidades del Señor. De alguna manera, recuerdo yo, a nivel personal, yo siempre quise buscar el entendimiento en el espíritu. ¿Por qué razón? Porque yo quería conectarme en mi espíritu con el Señor y lograr recibir discernimiento, revelación de cómo poder lograr avanzar en mi vida como persona en todo momento. En ese instante, yo era una mujer seca completamente en el Señor porque no lo conocía, no tenía entendimiento de qué podía Él hacer por mí, solo lo que visiblemente yo veía en los cristianos, habla lengua, sanidad, pero eso para mí no impactaba en ese momento
esa necesidad que mi espíritu pedía en todo momento. Quiero recordarles, y nada más lo voy a mencionar un momentitito, que cuando yo recibo el bautismo del Espíritu Santo, lo recibí de la cabeza a los pies, como olas de mar. Pero eso no impactó, sino solamente provocó necesidad de conocer a Dios en ese momento, pero no impactó porque estaba dormido lo que yo había recibido. No podía comprender ni entender lo que realmente el Señor quería hacer conmigo. Entonces, lo único que yo hice, que fue, estoy clara, ideas que venían de parte del Señor, aprender a escudriñar la palabra para lograr entender qué significaba eso para mi vida. Entonces empiezo el recorrido y entonces me doy cuenta que yo necesito los dones especiales que me ayuden a comprender y a tener una mejor conexión con Dios. Y ahí está el don de discernimiento. ¿Cómo puedo yo lograr entender en el espíritu lo que Dios me dice si no conozco la palabra? Si no logro entender quién es Él, va a ser imposible porque solo lo voy a escuchar de oídas, pero no me voy a adentrar realmente en lo que necesito aprender. Hay personas que no les interesa esa área de sus vidas y dicen, con lo que yo recibo en la iglesia para mí es suficiente, me voy mejor, más contenta y no necesito adentrarme en comunión con el Señor porque no es necesario. Entonces recuerdo yo que en ese proceso hubo una parte de la Biblia que a mí me impactó y era de un joven profeta, que eso está en Reyes, que el Señor lo usó en ese momento para que le diera un mensaje a un rey. Y el muchacho fue y el joven profeta le dio a la persona el mensaje que venía de parte de Dios, pero hay una restricción que Dios puso en ese momento en el joven y le dijo, no quiero que regreses por el mismo camino. Quiero que realmente entiendas que tienes que coger un camino distinto por donde llegaste al lugar. Entonces, a mí me impactó mucho esa parte de la Biblia porque el muchacho no obedece. Y además de que no obedece, el Señor le dice, no quiero que comas nada en el camino. Entonces, ahí también el muchacho fue enredado por un profeta más viejo que provocó que él comiera y que cambiara de camino. Porque muchas veces hablamos más de la cuenta en nuestros propios procesos y el demonio enreda toda la situación para hacernos caer. En ese momento él le dijo a todo el mundo lo que él había hecho y había ido a hacer. Entonces el profeta viejo encuentra esa situación y cree, voy a engañar a este joven muchacho y lo voy a hacer que haga algo diferente. Entonces, el profeta ese mayor provoca que ese joven caiga y muere el joven. El Señor envía sobre él un espíritu de muerte. Entonces, aprendí desde ese momento, tengo que estar clara, tengo que tener presente, no distraerme y darme cuenta que es importante escuchar instrucciones. Es importante que yo obedezca. Es importante que yo entienda que las cosas que Dios me revela no se cambian en lo absoluto.
Y ya yo lo había visto porque Abraham intentó ganarse gente de Sodoma y Gomorra para que el Señor cambiara su punto su decisión final, pero el Señor nunca la cambió, le dio algo a cambio, pero no cambió su decisión. Entonces yo entendía en ese momento a nivel de sabiduría humana que yo necesitaba aprender el lenguaje de Dios y no con don de lenguas, sino directamente con Él para poder cara a cara o de corazón a corazón lograr comprender los pasos que yo tenía que dar para cambiar mi vida en todos los aspectos. Cuando empiezo yo, era una mujer seca, una mujer amargada, una mujer que tenía muchas situaciones en mi vida que impedían que yo pudiera manifestar gozo interior como lo manejo en este momento. Yo en este instante me río y me acuerdo de anécdotas de cuando yo era joven y eso me da gozo interior diferente a como yo lo había sentido en algún momento de mi vida, y eso indica que Dios sanó mi alma y sanó mi corazón, y se los voy a ir diciendo a la medida que voy avanzando. Entonces, por eso fue que yo desde un primer principio dije, ¿don de lenguas? Sí, pero no es algo que me va a mí a hacerme sentir de menos delante de la gente porque lo hablo menos, porque lo hablo más. Eso no me va a perjudicar a mí. Con decirles que una vez estando en Suiza, yo necesitaba conectarme con una persona que me iba a atender en un mostrador y Dios permitió que yo hablara el idioma de esa muchacha para yo poderme comunicar y me dio el don de lenguas. Entonces yo decía, yo tengo el don de lenguas, pero no es un don que yo manifieste constantemente porque yo quiero unos mejores que ese. Yo quiero algo donde yo pueda decir, somos amigos, Jesús, tú y yo. Eso era lo que yo quería como persona en ese momento. Entonces Dios me dio lo que yo le pedí, porque yo le dije desde ese instante, recuerdo yo le dije, donde vayas tú, yo quiero ir, porque yo tenía un alma necesitada de vida y Dios me lo estaba dando. Miren, desde el mes de diciembre, yo he pasado procesos muy fuertes en mi vida y hoy puedo entender, porque Dios te va poniendo personas a lo largo de tu camino que te ayuden a desenredar, que te ayuden a abrir esa necesidad que tú necesitas de entenderlo todo, porque yo no fui a una escuela de pastores, yo no fui a una escuela de cristiana, yo no fui a nada de eso. Mi maestro ha sido el Espíritu Santo desde el primer momento, guiada por Jesucristo, porque Él se ha placido de hacerlo de esa manera. Que causa extrañeza en mucha gente. Ya eso se me está resbalando últimamente, quiero que sepan. Ya no me está afectando. ¿Por qué razón? Porque yo sé a quién tengo adentro de mí. Porque yo sé quién está procurando en mi vida mejores cosas que yo anhelo y pido, no solo para mí, sino para todos los que Dios ha puesto en mi camino. Entonces, empiezo yo ese proceso de aprender y recuerdo yo que en ese momento Dios pone una cita bíblica en mi vida. Ya yo sabía que yo tenía que ser obediente y tenía que ser una persona que escuchara consejos. Una de las cosas que a mí me impactaba de esa situación inicialmente, porque el don de lenguas, aunque yo no lo manifieste todo el tiempo, tengo un don especial muy importante que Dios me ha dado con respecto al don de lenguas. ¿Y saben qué ha sido? Que yo puedo estar en una iglesia
y yo puedo distinguir la lengua de Dios y la lengua que va a la iglesia a querer maltratar o hacer algo contrario a través de esa lengua extraña con respecto a la iglesia. Yo lo puedo experimentar como persona, pero vuelvo y les digo, Dios me lo muestra en el momento, me hace orar por esa situación y yo sigo adelante en ese momento. Entonces, una de las otras cosas que me impactaron con el don de lenguas en ese momento en mi vida fue que yo podía entender muchas veces lo que el Señor estaba poniendo en la boca de esa persona. Con decirles que una vez, estando yo en público, la persona que estaba en el escenario, lo escuché hablando como Jesús en arameo. Y eso solo lo puede hacer el Señor, porque Él le da a uno entendimiento en el espíritu para poder distinguir lo bueno, lo malo y aquellas cosas que están enredadas en medio de los caminos. Entonces, esa cita bíblica que Dios me pone en ese momento, son dos que me pone. Me pone el Salmo 17:5 y Salmo 86:11, que en algunas oportunidades yo las he compartido con algunos de ustedes. Es, sostén mis pasos en tus caminos, es Salmo 17:5, y Salmo 86:11, que tiene tres claves que para mí han sido importantes en mi vida. Una es, enséñame, oh Jehová, tu camino. Yo necesitaba recorrer un camino que no era el mío, sino un camino de restitución de lo que yo era originalmente a lo que yo necesitaba recibir. La otra parte era, caminaré en tu verdad, aunque me doliera, aunque provocara en un momento determinado dolor, yo lo iba a enfrentar. Y así ha sido en mi vida. Otro era, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Yo no podría en este momento, con todo lo que ha venido sobre mí desde diciembre 16 hasta la fecha, yo no hubiera podido sostenerme sin el temor a Dios. Porque dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando uno tiene entendimiento en el espíritu, uno tiene que entender que el confidente es Dios y que en medio de esa confidencia que Él tiene contigo, van a haber situaciones donde uno tiene que guardar silencio y ver lo que nos rodea de una manera en la cual nos va a lastimar, pero no va a permitir que se retroceda en el nombre de Jesús, ni que yo me crea mejor que nadie. Entonces, empiezo ese proceso de entendimiento con el Señor y yo necesitaba, como se lo he dicho en otras ocasiones, entender quién era el Señor para poder aprender el lenguaje de Él, para poder entender que no era mi forma de pensar, sino lo que Él hacía en mi vida. Creo que mi bendición siempre fue que yo no buscaba razonar, sino recibir lo que Él me daba en ese momento. Entonces vinieron a mí dos citas bíblicas que quiero compartirlas en este momento. Yo no pretendo en ningún momento que ustedes quieran imitarme, cambien su manera de caminar, sino Dios me
ha dado y me lo ha ido revelando en los últimos 6 meses, una unción de guerra diferente a lo que yo viví antes del 16 de diciembre. Es un don de guerra especial, si lo quieren llamar, pero he tenido muchas batallas espirituales en este tiempo para aprender a desarrollar esa unción especial que Dios me ha dado de guerra. Y ha sido efectiva porque a lo largo del recorrido he entendido cómo sujetar lo que Dios quiere que sujete y cómo permitir. Oigan bien lo que les voy a decir y se los digo con autoridad en el nombre de Jesús, no para que ustedes me vean como algo, ay, difícil de, no, porque algo Dios busca conmigo y con las personas que Él va a poner a caminar conmigo en este proceso. Y quiero decirles que hasta eso ha ido cambiando en mi vida personal. A mí me hacía sentir intimidada que otros me vieran como una persona de biblioteca, y lo digo porque es lo que me viene a nivel personal, que dijeran que yo no quiero en ningún momento que ustedes me vean como ratón de biblioteca. Yo quiero que ustedes entiendan que yo he recibido poder de Dios, he recibido entendimiento en el Señor y lo puedo corroborar con la palabra de Dios, que es lo que voy a hacer en este momento. Y no pretendo que ustedes me entiendan o no. Saben, una de las cosas que Dios me ha ido mostrando y que a mí realmente me impactan porque Él me los corrobora, que si yo voy a caminar en guerra, yo necesito gente que confíe en lo que yo también puedo hacer para el Señor. Si hay una persona que duda de la capacidad que Dios me ha permitido tener y que duda de aquello que Dios ha puesto en mis manos, esa persona no puede guerrear conmigo, no puede avanzar conmigo, porque yo necesito a mis espaldas personas que me acompañen, porque Cristo va delante de nosotros. Y eso lo he entendido y comprendido muy claramente. Y por eso tengo que ser selectiva en aquellas cosas que uno no entiende completamente. Yo quisiera, Maribel, que me leyeras, por favor, en este momento, Job 22:28. Dice así: determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Fíjense, hay algo que yo quiero compartirles a ustedes en este momento. Eso que acaba de leer Maribel ahí, cuando yo camino, la luz de Cristo va alumbrando mi camino, espiritualmente hablando. Yo veo la luz que va guiando mis pasos. Y eso no podría hacerlo yo si el Señor no me lo hubiera permitido en mi vida. ¿Saben? Una de las cosas que he tenido que aprender en los últimos 6 meses, valentía y fortaleza. Porque si no soy valiente, no seré una buena guerrera de Dios. No lo lograré porque voy a tener ese doble ánimo que muchas veces las personas tienen. O lo hago
o no lo hago? ¿Me atrevo o no me atrevo? Hay determinación en lo que Dios me ha puesto a hacer y lo acaba de leer Maribel en Job 22:28. Y eso es importantísimo en una persona que quiere recuperar aquello que cree merecerse en el nombre de Jesús. Quiero que me leas también, Maribel, 2 Corintios 4:18. Dice así: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Miren, mucho tiempo atrás, y eso ha ido cambiando rapidísimo, y la gloria sea para el Señor. Hubo un momento, y Maribel y Fátima son testigos de eso, y no sé si en otras personas también. Yo perdí la visión en lo natural en algún momento de mi vida, no completa. Habían cosas que no podía ver en un momento determinado, porque Dios estaba matando el razonamiento humano en mi vida para entender que aunque yo no viera las cosas, Él estaba conmigo en todo momento, haciendo que yo confiara en Él y que pudiera yo percibir su presencia en todo momento. ¿Cómo logré eso? Yo no lo puedo explicar. Yo no lo puedo explicar a nivel personal porque fue un proceso muy doloroso a lo largo de mi vida. Porque aún en medio de los desiertos que yo vivía, yo podía dar una voz de aliento, una voz de esperanza a las personas que estaban rodeando mi vida en un momento determinado. Y eso solo lo podía hacer porque Dios me lo permitía en un momento determinado. Entonces, yo no les podría indicar todo lo que yo hice en ese proceso, pero lo hice. Y últimamente, eso ha retrocedido a mi favor. Y entendí en un momento determinado que parte del problema de no ver en un momento determinado fue el creer que las personas eran como yo las veía y no como las veía Dios, que es lo que estamos acabando de leer en la cita bíblica. Eso no significa que yo sea, no. Dios ha puesto una tarea muy importante en este nuevo proceso en mi vida. Y no lo voy a decir en este momento todavía, pero esta semana yo tenía mucho tiempo que yo no me resfriaba ni que mi salud se deteriorara en esa forma de resfriado. Pero Dios me quebrantó esta semana con un resfriado porque yo estaba confrontando internamente lo que tenía que compartir con ustedes en esta tarde, porque creo en lo particular que no todo el mundo se va a agradar de lo que yo he recibido de parte de Dios, porque muchos hubieran querido que fuera peor lo que yo recibiera en mi vida que lo mejor que Dios me ha dado en este momento. Y por eso vuelvo y les digo, tengo que ser valiente, determinada, tengo que tener fortaleza en mi vida, porque percibo cosas en el Señor que duelen, pero Él me hace sostenerme en un momento determinado. Quiero decirles
en este momento que el Señor me cuesta decirlo porque, vuelvo y les digo, es un compromiso muy grande que Dios ha puesto en mi vida. Pero tengo que hacerlo. Y quisiera que leyeras, Maribel, que no te la di, Apocalipsis 24. Voy para allá. Muchas veces, yo te digo cuando la lees, muchas veces yo les he dicho que parte de la asignación que Dios me ha dado es lo que dice Lucas 4 del 18 al 20, que también le voy a decir a Maribel que lo lea. Búscame primero Lucas 4, 18 al 20 y me lees ese primero. Y yo he entendido, y miren que ahora mismo recuerdo yo que cuando yo vivía en El Salvador, tendría como 2 años de vivir, que empiezo a ver las cosas sobrenaturalmente de una manera diferente. Yo empecé a temblar en el espíritu y recuerdo yo que en ese momento yo no entendía los procesos que yo tenía que vivir, pero hay algo hermoso que Dios puso en mí en ese momento y Él me dio una visión de un ojo en el cielo, un ojo hermosísimo. Y yo pregunté, pero nadie me podía ayudar en ese proceso. Pero el Espíritu Santo vino a mí y me dio entendimiento en el Espíritu. Entonces, antes de seguir, quiero que Maribel lea lo que dice Lucas 4 del 18 al 20. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Fíjense que cuando yo vivía en El Salvador, yo tenía visiones donde veía gente encarcelada, barrotes así sobre la cara de las personas, barrotes de cárcel. Y cuando yo veo algo y no lo entiendo, yo espero el mover de Dios. Hace 2 semanas me tocó orar por una persona y en esa enseñanza nueva de oración que el Señor ha puesto en mi vida, esa persona fue libertada de la cárcel. Vio cómo desaparecían los barrotes delante de sus ojos. Entonces, esa es la asignación que Dios ha puesto en mi vida en este momento y a los que Él está entrenando a través de mi enseñanza, porque ahí lo dice en 1 Corintios 14, yo voy a enseñarles a otros a que me acompañen en el camino. Y pondrá Dios también a unos que ya estén preparados, no necesariamente que tengan que aprender enseguida. Entonces, yo quiero que leas Apocalipsis 24 para yo proseguir entonces con las enseñanzas que confío en el Señor, que estén siendo de bendición sobreabundante para sus vidas. Léeme Apocalipsis 24, Maribel. Vi entonces unos tronos, y sobre ellos estaban sentados los que recibieron la autoridad para juzgar. También vi las almas de los que fueron
decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos son los que nunca adoraron a la bestia ni a su imagen, ni aceptaron jamás llevar su marca en la frente ni en las manos. Y estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo durante 1000 años. Ahora en el proceso, gracias Maribel, en el proceso en que yo he estado viviendo en los últimos meses, yo quiero decirles algo que a mí me costó asimilar en el proceso de los últimos meses, porque nos enseñan misericordia, sí, pero misericordia con el que el Señor quiere dar misericordia. Quiero decirles que yo tengo una asignación de guerra, sí, de unción de guerra, pero de juzgar con mi boca en el nombre de Jesús. Yo no quería revelarlo realmente porque vuelvo y les digo, ¿quién es Loricel para que ella se crea que puede hacer algo en el nombre del Señor Jesús? Se los acabo de revelar. Y es algo con lo que tengo que aprender a vivir a partir de este día en que sabía que yo tenía que hacer esa revelación. En el proceso que me ha tocado vivir durante los últimos meses, he podido ver categorías distintas del Señor en todo lo que tiene que ver con las recompensas y con lo que Él decide hacer. Vuelvo y les digo, ha crecido mi entendimiento en el Espíritu, pero también ha crecido mi temor a Dios. Para evitar ser ese joven del camino que hace algo sin que Dios lo permita, o como Moisés cuando tocó la piedra y no le dio la gloria a Dios. De eso intento decirles en este día. Entonces, he visto cómo el Señor, yo no puedo enseñarles la guerra como Dios me la ha mostrado y como me la ha enseñado a realizar. Yo no soy una mujer que grita, oh, 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 no. Soy una mujer que impacta porque en el silencio, en Cristo, estoy guerreando poderosamente y estoy viendo resultados. Y puedo ver cuando el Señor me dice, despedaza, desmenuza, corta, destruye, rompe, como dice Jeremías en 1:10. Y yo quiero que busques Jeremías 1:10, Maribel, para antes de seguir con las otras citas bíblicas, pero búscame Jeremías 1:10. Esto es algo que tiene un compromiso de mi parte muy fuerte. Ya lo tengo. Léelo por favor. Date cuenta de que este día te he puesto sobre naciones y reinos, para que arranques y destruyas, para que arruines y derribes, para que construyas y plantes. Eso es lo que el Señor me ha regalado en los últimos meses. Y ha sido algo que no puedo en ningún momento flaquear. No puedo
en un momento determinado pensar en lo humano, porque Cristo mora en mí, como mora en todos, pero yo tengo una asignación especial, diferente. Yo quisiera que Maribel me leyera. Yo te di, Maribel, 4 proverbios, creo. Es correcto. ¿Me Sí. puedes leer? Quiero que dejes de último el 21.2 y léeme los anteriores y después me lees de último el 21.2. Ok. Dice así Proverbios 4:7. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Proverbios 14:29 dice así: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y el último es Proverbios 21:2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Una de las principales herramientas para el discernimiento es la paciencia. Pero la paciencia no se puede adquirir sin tribulación, sin prueba, sin situaciones que provoquen estremecimientos a tu alrededor. Una de las cosas que yo he vivido en este tiempo y creo que en algún momento muy poco lo mencioné, es que en el proceso de aprender a guerrear he tenido que enfrentar a veces varias cosas al mismo tiempo. No solamente un frente, porque en la medida en que tú avanzas en el Señor, las guerras son más fuertes, las batallas son más de exterminación. Fíjense que recuerdo yo esta semana, debido a las revelaciones que he recibido de parte del Señor y por qué se perciben por la efectividad cuando estoy en oración, porque se están viendo las cosas que están cayendo a mi alrededor, que no caían antes y que están siendo visibles en lo espiritual. Entonces, yo percibía que había peligro con respecto a mí. Pero ¿saben algo? Yo siempre les, y creo que se los dije en algún momento, cuando alguien intenta acercarse a mí, yo rujo como león. Entonces, Orlando me dice, qué raro que esta semana te he visto rugir como si fuera un león, hasta dormida. Yo no contesto mucho, me quedo callada, pero pido revelación
de parte del Señor. Y por supuesto, hemos hablado en ocasiones anteriores que cuando uno está dormido, uno es vulnerable. Pero el Espíritu de Dios te despierta para que uno pueda estar en alerta. Algo sucede, algo viene. Entonces, ¿qué consejo podría yo darles en este momento en que les acabo de mencionar eso? Cuando el Espíritu los despierte, háganlo. No esperen de que, ay, no, dame un poquito más de tiempo. Una de las cosas que aprendí yo y siempre le agradezco a Dios la guía que me puso para mis primeros pininos durante los años que la tuve, porque quiero decirles, ella falleció un mes después que yo me fui para El Salvador, pero ella me dio varias profecías en ese momento y todas se han ido cumpliendo, una a una, una a una. Yo estoy segura que era el Espíritu del Señor, porque si yo me pongo a ver en este momento, mi crecimiento interior es mucho mayor que el que yo tenía en el 2014. En ese momento yo era una joven en el conocimiento de Dios. Y hoy he madurado un poco más. No quiero decir madura porque nadie es maduro completamente. Siempre yo les he hablado a ustedes del ensanchar las cortinas de tu tienda. No seas escaso, como dice la palabra de Dios. Yo en este momento me siento en el espíritu como ese telón de un teatro que se abre para recibir algo que en un momento determinado estaba creciendo, pero que nadie lo podía percibir completamente. Una de las cosas más sabias que el Señor hizo en mi tiempo de inicio, hace 23 años, fue que yo no me mofaba ni me alegraba en lo personal de lo que el Señor iba manifestando en mí, pero sí lo asimilaba y lo compartía con los que el Señor me permitía hacer. Pero hay algo que siempre, siempre, siempre ha sido muy impactante en mi caminar con el Señor y ha sido que yo no compito mi sabiduría con ninguna persona, porque no es mía, es del Señor. Y recuerdo yo, y ese pasaje me ha ayudado mucho en mi vida, hacerme la loca en el proceso de crecimiento que tenía. Todo el mundo me veía como si fuera una troglodita, es lo que se me viene a la mente, como si fuera una tonta, pero esa tontería me ayudó a fortalecer las bases sólidas que hoy el Señor ha puesto en mi vida como ser humano. No significa que yo me crea que ya lo alcancé todo, no, no lo he alcanzado todo, pero creo que ya encontré el camino donde debo empezar a caminar más fuertemente. Porque de alguna manera en este tiempo necesitamos mucho, 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 mucho de todo aquello que venga de la mano del Señor. Y para terminar, quiero hablarles
el jueves que estaba almorzando, una joven del lugar donde yo estaba manifestó que estaba muy preocupada porque no llegaban los clientes y que, pero lo que más me impactó en ese momento, ella se acercó a la mesa y le dije yo, estás cerca del Señor, pues la empecé a evangelizar y le dije, y yo quisiera que eso se reflejara en ustedes también en algún momento de sus vidas. Yo le dije, me dice ella, enseguida la religión, que es lo que impone el obstáculo, y le dije yo no te estoy hablando de eso, yo te estoy diciendo cómo lograr que tu vida pueda ser mejor con la ayuda del Señor si tienes entendimiento, si no buscas esas cosas que normalmente busca la gente, si no buscas eso que se necesita en este momento para un avivamiento grande que debe existir en el mundo en este momento. Entonces empecé a hablarle y le dije, ustedes oran todos juntos, los empleados, para que le vaya bien a los dueños del lugar y le vaya bien a ustedes como los que sirven. Y me dice ella, no lo hacemos. Y yo digo, bueno, a partir de hoy, tú tienes que reunirte con todos tus compañeros. No tenía idea cuántos compañeros eran, no tenía idea de muchas cosas en ese sentido. Y le dije yo, de ahora en adelante, todos se van a unir para hacer una oración para que nunca deje de llegar un cliente a este lugar y ustedes puedan sostenerse en medio de esta situación. La muchacha me escuchó y le dije yo te voy a mandar la oración y también dame tu teléfono. Y la muchacha me dio su teléfono. Y quiero decirles que hoy recibí una llamada de ella porque en ese momento yo siempre les he dicho, uno de mis virtudes, si lo quieren poner así, es que yo no suelto a las personas cuando Dios me las pone en el camino. Y el mismo día que yo tuve su teléfono, lo anoté enseguida y ese mismo día empecé a mandarle mensajes de aliento, de esperanza, de optimismo para que su vida cambie. Es una madre soltera y yo me pongo a ver, yo tengo una hija que es madre soltera. Pero lo más importante de eso es entender que no podemos distraernos, sino entender en el espíritu que hay personas que nos rodean, que necesitan algo más y ustedes tienen mucho que dar. Y yo siempre se los he dicho, ustedes son personas que han adquirido conocimiento, entendimiento, que han tenido dones, que tienen dones, y no solo eso, sino han recibido en tiempo de escasez bendiciones. Es el tiempo de dar. Es el tiempo de ofrecer. Miren, una de las cosas que impactan es, tú no necesitas tener todo un equipamiento encima para poder pelear. Tú lo que necesitas es saber que Cristo va delante de ti, que ha confiado en ti,
y que quiere que tú hagas la diferencia con otras personas. Entonces, yo quiero un mejor país para mis hijas, mis nietas y mis futuras generaciones. Quiero un mundo renovado en el Señor. Miren, me alegró mucho una noticia que me mandaron, hoy me la mandó Kirial, donde decía que la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló el aborto en el país de los Estados Unidos. Eso para mí significa que Dios está usando hombres, mujeres con autoridad para lograr avanzar y cambiar eso que tenemos que cambiar todo, porque una sola persona no hace todo, lo hace un cúmulo de gente creyendo en la misma fe y creyendo que hay situaciones más importantes en nuestra vida. Yo quisiera ver a mi nieta desarrollada, que pueda lograr éxitos, sobre todo la que tiene 16 años. Pero yo tengo que contribuir con lo que el Señor ha puesto en mi vida para lograrlo. Entonces, yo quiero dejarles en este momento la inquietud de que hagan la diferencia. Y no solamente con los que conocen. Yo, mira, la muchacha no me conocía, pero yo me atreví a hacerlo porque yo estoy recibiendo. Y si yo recibo, no me puedo quedar callada. No puedo tener pena, no puedo tener ningún tipo de temor a decir lo que yo he aprendido y lo que he recibido. Ustedes son testimonios vivientes en la calle. No es que, no es que se van a... No, Dios va a poner a las personas delante de ustedes. Porque esas personas tienen padres, madres que oran por ellos. Y que necesitan una labor. Miren, uno de los hijos de una joven, una señora que nos visitó en los primeros días del mes de mayo. Su hijo murió trágicamente el jueves, ya lo van a ver en la esquela de la tarjeta de Dalcor, pero lo que me impactó a mí fue lo siguiente. Yo hice una oración sin saber cómo había muerto el muchacho, para esa madre que está sufriendo. Y saben, después de que hice la oración, una persona me dice, yo no he leído, pero sé que la persona murió y se acercó un siervo de Dios, una sierva de Dios se acercó en su lecho de muerte del muchacho. Y pudo el muchacho irse en paz con el Señor. El Señor estaba en todo con la madre de ese hijo. Dios se lo llevó para hacer otra cosa, no sabemos, pero lo importante es que en ese momento Dios se acordó de las oraciones de esa madre y no permitió que su hijo se fuera sin recibir el regalo de la nueva vida que tiene por delante. Entonces, de eso se trata. Recordemos lo que dice 2 Corintios 4:18, no significa que yo no tenga cosas bonitas, no significa que yo tenga un carro bonito, que tenga sueños, no, eso no significa, lo que significa es honrar al que me honra. Y el único que nos puede honrar a cada uno de nosotros es el Señor Jesucristo, que dio su vida por todos. Aquí no es cuestión de que quién sabe nada de eso, porque hasta un burro habló. Así que el Señor pone la palabra cuando la quiere poner en el que sea.
Es el desear. Una de las cosas que yo le agradezco a Dios es que la llama de mi corazón nunca se ha apagado. Y yo tengo hambre y sed de Él desde el primer día y va en aumento. Y esa llama me mantiene con el deseo de lograr lo mejor no solo para mí, sino para todos. Y rectifico, tengo la llama, no necesito que aumente porque ya el Señor me ha dado con creces lo que yo voy a recibir, lo que estoy recibiendo. Entonces, decídanse. Maribel, las otras citas bíblicas las pasas a todos. Ok. Vamos a terminar aquí y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Bueno, abrimos los micrófonos. Creo que es una excelente enseñanza la que estamos recibiendo la tarde de hoy. Creo que Fátima, adelante. Es que, bueno, me quedé al principio, dijo, el espíritu puede estar dormido. Eso es lo mismo que contristado. Contristado, está dormido, está sin Ok. operar. Eso quiere decir que la persona puede tener el Espíritu Santo dentro de ella, pero no lo está usando. Exactamente, eso Ok. puede estar pagado, está pagado. Es como dice la palabra de Dios, ¿de qué te vale tener algo si está debajo de la luz? Y la luz es la cama, lo metes debajo de la cama y ahí no se mueve porque tú estás esperando que vengan desde el cielo manifestaciones grandes. Vuelvo y te digo, cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, solo una mujer me dijo lo siguiente: cuando el Señor toca a una persona es porque la va a usar grandemente. Amén. Pero yo no sabía en ese momento ni siquiera lo que ella me decía. Okay. Pero, ¿qué sucedió? Las pruebas, los dolores, las diferentes situaciones que experimenté provocaron en mi vida que se fuera despertando todo lo que tenía que despertarse. Okay. Y en ese momento yo aprendí que cada proceso me llevaba a algo diferente. Por eso, ahora en el 5 de julio, a este Celedonio le va a tocar hablar de la profecía y ahí van a aprender un poco más sobre al respecto, porque la gente muchas veces espera la profecía sentado, sin hacer nada. Y uno tiene que luchar por sus milagros. Floricel, entonces, una persona que tenga el espíritu contrito no recibe respuestas, no recibe milagros, o Puede, no necesariamente. o sea, Porque, puede, mira, ¿por qué ajá. tengo la curiosidad? Porque yo estoy viendo una señora, ¿verdad? Y ella, eso fue lo que yo percibí, y tiene mucho tiempo esperando un milagro que no le ha llegado y es laboral. Pero yo percibí que la persona estaba, como tú dijiste, o sea, estaba como achantada, como decimos en buen panameño, y no está como batallando por esa necesidad. Entonces, ¿puede ser sinónimo de no recibir una respuesta de parte de Dios? Lo primero que yo diría sería que esa persona no tiene el toque de Dios en su propia vida. O sea, ¿qué significa? Sus oídos y sus ojos están cerrados a la luz del Espíritu Santo. Entonces, aunque ella haya podido tener el bautismo del Espíritu Santo, alguien hiciera la oración de aceptación con ella, eso no rompió espiritualmente su necesidad para poder recibir revelación de parte de Dios. Entonces se necesita que ella abra sus ojos del entendimiento y abra sus oídos
Y eso tiene que ver mucho con un espíritu de distracción. Recuerdo yo que cuando empezaba yo en ese proceso de entendimiento en el espíritu, yo me distraía fácilmente, no me concentraba, no ponía atención en lo que tenía que poner. Y recuerdo que una de las primeras enseñanzas de esa guía espiritual me dijo, si usted se distrae y no escucha ni ve lo que Dios le está mostrando, se pasó y ya no lo va a recibir. Entonces, esa persona necesita un toque más allá de lo normal. Ella tiene, y esa es un área que Dios me está enseñando en este momento, ella tiene enlazada su alma con muchos nudos y que no le permiten ver ni oír. Entonces, esos lazos, hay una cita bíblica que yo te puse ahí, léete léete el Salmo 33, 18 y 19, porque yo les dije, yo vi un ojo de Dios en el cielo y Dios me dio esa cita bíblica en ese momento y quiero que la leas porque te voy a dar la dirección para que la ayudes. Salmo 33, 18 y 19. Dice así, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Mira, en este momento estamos viviendo un tiempo de escasez mundial, ¿verdad? Eso Dios me lo reveló en el 14 y yo en ese momento no lo entendía como lo entendí hace unos días atrás. Todos tenemos que pasar de muerte a vida, porque cuando no conocemos a Cristo, todos estamos muertos. No hay vida, no hay luz, no hay esperanza ni nada. Por eso es que Jesús dijo en un momento determinado, cuando iban a enterrar deja que los muertos entierren a los muertos. Tú sígueme. Significa que Cristo es vida. Entonces, una persona muerta no puede recibir de Dios porque no entiende el sacrificio que Cristo hizo por todos en la cruz. Entonces, esa persona tiene algo en su alma que está impidiendo que la luz de entendimiento se abra. Y ahí te toca a ti saber cómo la vas a ayudar en su alma. ¿Cómo lo vas a hacer? Tienes que pedirle al Señor que permita que las ligaduras de su alma se suelten para que ella pueda ir recibiendo esa revelación de que Cristo vive y que ella puede recibir lo que tiene que recibir. Ella solo quiere al Dios de milagros, ella no quiere conocer al Dios de milagros. Sí, es completamente diferente. Y entonces tú tienes que hacer que ella conozca primero el reino de Dios y después las añadiduras. Okay. Y tú lo puedes hacer. Ok, amén, amén. Ok, gracias. Vamos a darle la oportunidad a Yulisa. Adelante, Yulisa. Hola, buenas tardes a todos, bendiciones. Señora Loricel, yo cuando comenzó la pandemia realmente leí Isaías 61 y me puse a llorar cuando la leí, pero la noche anterior había estado hablando con el Señor y le decía, Señor, muéstrame qué tú quieres de mí. Hoy que leyeron Lucas 4:18, mi corazón sintió un fuego muy grande. Es lo mismo. Era lo mismo, es lo mismo. Y yo no puedo explicar lo que yo sentía. Tuve que agarrar un papel y ponerme a echarme fresco y tengo el abanico ahí mismito. Era algo que me hizo recordar 2020. Y yo quiero saber qué significa exactamente eso, porque yo me he pasado esta semana diciéndole, Señor, ¿dónde tú me quieres? Ponme donde tú me quieres. ¿Cómo te puedo servir? Entonces yo no sé si eso, si leer, escuchar esa palabra, tiene que ver con la pregunta que yo le hice esta semana a él. Una pregunta, cuando tú fuiste a la universidad, Julie, cuando tú fuiste a la universidad,
¿Tú tenías que esperar que te dijeran qué hacer? ¿O tú aprendías y buscabas herramientas para ser mejor profesional? Buscaba. Bueno, con Jesús tienes que hacer lo mismo. A una situación mucho más favorable y grandiosa. Primero, si tú te sientas y le dices, Señor, dime dónde me quieres usar. Si yo hubiera dicho eso hace 23 años, todavía estaría sentada esperando, Julie, a que Dios me diga qué tengo que hacer. Cuando yo me acuerdo que cuando yo me gradué de la universidad de ingeniera, mi madre en ese momento me dijo, no, tú tienes que aprender desde abajo. Y me puso de asistente de contabilidad porque si tú no conoces el negocio, tú no vas a funcionar. Entonces, yo tengo que empezar desde abajo, Yuli, en las cosas de Dios. Yo no puedo esperar que Él me haga el camino fácil. Tú eres una mujer que está recibiendo mucha bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que esa bendición tú la llevas como testimonio a los que no tienen esa fe que tú tienes. No, Y yo ahí, lo transmito. La persona que habla conmigo a diario, el taxista, alguien que bueno, está almorzando conmigo, el que conversa conmigo en el día, se lleva algo del Señor. Y más entonces, ahora que me quedé nuevamente sin jefe. Y me dijeron, pero ¿cómo así? No te votaron a ti, te iban a votar a ti, votaron fue a tu jefe reciente. Y yo le dije a esa persona, y me nació decirle, le dije, no me sé el número del versículo, pero yo cuando agarro un versículo del Señor, comienzo y me voy como poquito a poquito, como escudriñando, como dicen. Y yo le dije, y yo leí un versículo que decía, y pelearán contra ti. Yo le dije a la muchacha, es decir, él no me dijo que no iban a pelear, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, ese es Jeremías 1:19. porque yo estoy contigo. Y yo le dije, esa me la apropio yo en esta circunstancia. No es que porque yo vaya al grupo de alcohol, no porque yo lea la palabra, no. Ellos pelearán contra mí, pero la palabra de él dice, no me vencerán. Mira, Julie, yo no puedo ser jefa de un banco si primero no paso por los puestos más bajos del banco, ¿verdad? Entonces tú quieres hacer grandes cosas para el Señor, pero no estás equipada. No sé si me logro explicar. ¿Y qué significa no estar equipada? No puedes sobrevivir a todos los ataques que puedan llegar contra ti. Entonces necesitas aprender a defenderte con las armas que tienes. Si son palos, si son cepillos, con eso vas a tener que aprender a pelear. Entonces, cuando pases por ese proceso, el Señor, bueno, ya ella puede empezar a trabajar con espadas, por decir algo, porque ya pasaste, que eso fue lo que pasó con David. David aprendió a luchar con todo lo que tenía cuando se le puso Goliat por delante. Él ya sabía que lo iba a vencer porque Dios le había dado todas las ganancias en todas las batallas que había tenido anteriormente. Entonces tú aprendes, no sigas preguntando dónde tú me quieres, tú estás aquí en Dalcor, él te quiere aquí, trae más gente a que aprenda como tú, lleva el conocimiento a los que Dios va poniendo en tu camino. Y el Señor va a ir fortaleciendo tu vida de tal manera que de repente vas a poder encontrar tu asignación. Imagínate todo lo que yo he tenido que experimentar para poder saber esta semana en dónde Dios quiere que me desarrolle más. Si yo me hubiera puesto en una mecedora a esperar que eso llegara, no hubiera tenido la capacidad, la valentía y la fortaleza que hoy puedo tener. Entonces, no le preguntes más así. Dile, dame,
dame, dame, dame, dame personas que yo pueda ayudar y así vas a ir avanzando. ¿Ves? Vas a lograr obtener mejores resultados. Y ese fuego que tienes en tu corazón de que el Espíritu Santo está sobre mí, me acuerdo yo, creo que es Joel, donde dice que en los últimos tiempos se derramará el Espíritu Santo de Dios y todo el mundo profetizará, tendrá interpretación de sueños, visiones, porque el Señor lo va a hacer. Y tú eres una de esas personas, pero tienes que aprender a manejar lo que Dios te está regalando. Si no lo sabes manejar, no vas a pasar del escalón donde estás. No vas a pasar de ese proceso. Tienes que evitar, y eso le pasa a todo el mundo, de querer controlar la manera en que Dios quiere hacer las cosas. Dios no te ha preguntado a ti cómo te va a llevar. Dios te está diciendo, cree, confía, ten fe que yo lo voy a hacer. Pero Él no te está pidiendo opinión de cómo hacerlo, porque Él no necesita que nadie le diga cómo hacerlo. Él no necesita que tú le des instrucciones a Él de cómo llevarte a ti. Recibe y aprende en cada proceso lo mejor para ti, para tu vida. Esa es la bendición que vas a tener. Y vas a ver cómo vas a ir creciendo y ese fuego se va a convertir en una llamarada mucho más grande en el Señor Jesús. De eso se trata. Gloricel, creo que el versículo es Joel 2:28, dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y Ahí vuestras está. hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Amén, amén, amén y amén. No sé si hay otra pregunta. Otra pregunta. Ok. Gloricel, ¿quién quieres que haga la oración de cierre? Está María Déjame. Luisa, está Fátima, Yulisa, Yuli, Roxana, Diana, Sheila y Débora. ¿Alguna otra pregunta, chicas? Aprovechemos, que ha estado interesantísimo. María Luisa, adelante. Sí, adelante, María Luisa. Estás en mute. Sí, ok, no lo podía abrir. Este tema maravilloso. La semana pasada que yo estuve en Castalla, me sucedió algo que considero que va ahí con este tema, entendimiento en el espíritu. El miércoles pasado, sabes que no había luz en el pueblo, así que un señor que tiene panel solar, allí cargábamos los celulares. Yo fui en la mañana, lo saludé y es uno de los ancianos del pueblo y puse mi celular a cargar. En la noche yo le dije a mi sobrino José, que estaba conmigo, por favor búscame donde el señor checame el celular. Él fue de una vez, eran como las 7:30 de la noche, y él gritó, Mari, Mari, ven. Y dice mi sobrina Maritza, ya se cayó, Carmen. Así que fuimos corrienditos y dice, está en el suelo, está en el suelo. El anciano estaba en el suelo y estaba tratando de hablar, no podía hablar. Y entonces digo, Marisa, vamos a tratar de incorporarlo. No podíamos, estaba extremadamente pesado. Para no alargarles la vivencia, lo incorporamos, lo subimos a la cama. Entonces le pregunté su nombre, no podía decir su nombre. Y él le digo a Marisa, hice un ACV y yo de una vez yo empecé a orar.
él trató de su cama, trató salir del cuarto, así que tenía la cabeza hacia la puerta de salida y tenía una linterna de mano encendida sobre la cama. De una vez yo le dije, busca ayuda. Lo limpié, porque estaba bien babeado, lo limpié. ¿Qué pasa? Pasamos toda la noche en eso, le tomé la presión, tenía una buena presión, tenía un buen pulso, tenía una buena respiración, él estaba tratando de hablar y no podía. Yo traté de que me dijera si estaba ubicado en tiempo y espacio, no lo estaba. Y no se le entendía lo que hablaba. Lo arreglamos, pasamos toda la noche con él esperando que llegara la mañana para poder trasladarlo a la isla de San Miguel donde hay médicos. Llamamos a los familiares porque él aquí en Casaya está solito. Sus únicas sobrinas viven en otra isla, en Pedro González, así que de una vez llamamos, pero como ya era de noche y había mal tiempo, esperaron la madrugada. Pero en el esperar toda la noche allí vigilando y yo orando, el Señor me puso en mi corazón, arréglalo, arréglalo. Así que yo le dije, pongan a tibiar agua. Yo le había dicho a él, oye, chécame, le voy a cortar las uñas de las manos y los pies, ¿qué le parece? Y él me dice, sí, cómo no, estoy esperando, pero es que están muy duras. Así que yo le corté sus uñitas de la mano, de los pies, todo eso. Lo bañé, lo arreglé, le puse ropa limpia. Cosa de que cuando llegó su familiar en la mañana empezó a llover fuerte. Le pusieron un capote, lo abrigaron, lo subimos a la lancha y se lo llevaron para San Miguel. Allá en San Miguel desmejoró, llamaron un helicóptero, pero antes de eso, antes de bañarlo, yo le dije, el Señor le ama. Es necesario que hagamos una oración. Y él movió la cabeza y me dijo que sí. Entonces yo le hablé a su oído, hicimos la oración de aceptación, pero el Señor me puso también arrepentimiento. Entonces yo, según el Espíritu me iba guiando, le puse a que hiciera una oración de arrepentimiento ante el Señor desde su familia, desde sus antepasados, hasta él, porque él no tiene hijos, nunca se casó también. Y para sorpresa de las dos mujeres que estaban conmigo allí, cuando terminamos la oración que yo le dije amén, él dijo amén, alto y claro, dijo amén. Él ahorita está muy delicado acá en el Hospital Santo Tomás, está muy delicado. El doctor dice que no ha mejorado, pero está en las manos del Señor Jesús. Entonces, ahora, entendimiento en el Espíritu, yo le doy gracias a Dios por la oportunidad, porque considero yo que en mi espíritu escuché lo que el Espíritu Santo de Dios me mandó a hacer y yo fui obediente. Yo fui obediente y mi certeza está en que él, a pesar de no haber podido hablar, él dijo amén, alto y claro, en el nombre de Jesús. Fíjate que sí, eso es un ejemplo del entendimiento en el espíritu, María Luisa, y sobre todo hay que recordar algo, eso lo aprendí yo en mis años donde yo iba a visitar enfermos al hospital oncológico con mi prima Roxana. Recuerdo yo que nos tocó en un momento determinado una persona y aprendimos en ese momento que el espíritu es lo último que pierde una persona. Y esa oración que tú hiciste en el espíritu con él la recibió, aunque nada más dijera amén, porque hiciste lo que tenías que hacer en ese momento. Yo no sé qué edad tiene el Señor, si ya es un señor mayor, pero eso que tú hiciste lo ayuda en su proceso siguiente, lo ayuda a avanzar hacia Dios, donde Dios lo quiera levantar, lo quiera llevar. Ya tú hiciste la parte que te correspondía y de eso se trata el entendimiento en el espíritu. Qué bonito
que ahora, a partir de ahora, cuando percibas que recibes ese tipo de revelaciones, es que el Espíritu ya está transmitiéndote cosas para que tú puedas compartirlos a otros y también crecer tú también en el Señor. Entonces, de eso se trata, María Luisa. Sigue creciendo, vuelve a leer 1 Corintios 14. Y yo siempre digo, aprendamos el lenguaje de Jesús, que es la clave, el lenguaje del Señor. Él es el que nos va a decir cómo realmente lo quiere, cómo nos va a hablar y cómo nos va a decir lo que tenemos que hacer. Y me gustaría, María Luisa, que hicieras la oración de cierre. Tú eres la escogida. Ya, Maribel. Adelante, querida. Oh, mi Dios, cuán grande y maravilloso eres. Cuán poderoso y excelso. Cuán misericordioso eres. Oh, Señor, en esta tarde, unidos en un solo espíritu. Señor, seguimos a tus pies porque no hay lugar más alto. Señor, te doy gracias por esta palabra, te doy gracias por este tema. Te doy gracias, Señor, porque tú estás abriendo nuestros entendimientos. Y hoy, Señor, le has hablado muy, muy especialmente a nuestra amiga Yulisa, cariñosamente Aurea. Señor, para que ella entienda que ya está lista. Señor, ya está lista para hacer lo que tiene en su mano, lo que tiene en su camino, lo que tiene a su alrededor, sin esperar que tú le digas qué específicamente. Señor, si ella se atreve, ella cada día va a ir recibiendo la orden que tú le das en su espíritu, la va a entender y la va a ejecutar en tu nombre, y eso va a ser gloria para tu santo nombre. Por ello te doy gracias, Señor. Intercedo, Señor, por el entendimiento de cada una de las personas que estamos conectadas en este Zoom milagroso. Señor, declaro en el nombre de Jesús que cada persona representada aquí va a ser agente multiplicador de tu palabra, de tu amor, de tu solidaridad, de tu entendimiento y de tu milagrosa presencia cada día. Vengo quebrantando en el cielo, en la tierra, Señor, todo espíritu contrario que quiera venir a entorpecer lo que tú hoy has hecho en cada uno de nosotros y harás en cada una de las personas que van a escuchar esta grabación. Te pido que tus ángeles guerreros acampen a nuestro alrededor a cada instante y nos alerten y nos muestren, Señor, tu dirección, que podamos seguir viendo esa luz, Señor, porque es lámpara en nuestro camino y lumbrera nuestra vida, y todo para gloria de tu santo nombre, en el nombre glorioso y majestuoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, María Luisa. Bueno, invitarlos para el próximo martes 28 de junio. Tendremos como invitada a nuestra compañera Fátima Herrera, que nos va a compartir el tema ¿cómo reacciono ante la respuesta de Jesús y cómo lo manejo? Martes 28 de junio, 6 de la tarde, hora de Panamá. Estaremos presencial en el hotel y vía Zoom. Así es que los esperamos e inviten. Bendiciones para todos y feliz fin de semana. Gracias, Gloricel. Okay. Feliz domingo para todos. Chao. Igualmente, bendiciones. Sheila, oye, Chao. sean salvados.